Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un tutorial de estos grandecitos para nuestras fiestas navideñas, para esta época tan hermosa, la época dicembrina que es mi favorita. Y como siempre con tutoriales nuevos, hermosos y maravillosos. Espero que este te guste y lo realices junto conmigo. Tenemos en el canal este año muchísimos diseños para realizar de estas festividades de Navidad. Tenemos el calendario de Adviento que también está por ahí en el canal, y del año pasado tenemos nacimientos, renos, Santa, Mamá Noel. Tenemos muchos diseños en el canal de Navidad y espero que los puedas checar. Ahí en el canal están disponibles para ti. En esta ocasión y este año he decidido hacer cositas nuevas, creativas, como el canal bien lo llama, Creative Crochet, y estamos a puertas de realizar este precioso cortinero de muñeco de nieve. En cámara no alcanzo a sacarlo todo en su amplitud porque siempre es grandecito y la cámara no me da, pero ya sé que en las fotos, en la foto anterior al inicio, lo podrás ver ya abrazando toda una cortina o varias cortinas. Así que vamos a realizarlo como te lo puedo alcanzar a mostrar acá. Esta es la cabeza de nuestro muñeco de nieve. Realizaremos una bufanda, la cabecita, un sombrero y un brazo bastante largo aquí abajo, un brazo bastante larguito. Voy a voltearlo, miren, un brazo bastante larguito para abrazar nuestra cortina. Esto se va a doblar así y se va a pegar. Aquí tiene, sujeta muy bien, es un velcro que le he cosido en los extremos. Otra opción, si no tienes ese velcro, ya te lo voy a mostrar. Este velcro lo venden en donde venden telas y te lo venden así por metros y tú lo separas. Una parte lo cosemos en un extremo y la otra en el otro extremo del brazo largo. Si no tienes este velcro, puedes colocarle un botón a un extremo y al otro le hacemos una argollita de hilo para pasar por el botón al momento de abrazar la cortina. ¿Listo? Este brazo larguito tiene bastante trabajito, simplemente es hacer muchas rondas. ¿Listo? Necesitamos hacerlo con mucha calma y con mucho amor como siempre. Y por arriba, pues obviamente ya les mostré a nuestro muñeco de nieve. También lo puedes realizar con el rostro de un Papá Noel, con el rostro de un reno, pero en este caso lo más hermoso que me pareció fue hacerlo de muñeco de nieve. Vas a necesitar hilo negro, rojo, blanco, verde, naranja, ojitos de seguridad, estos son de 10 milímetros. Vas a necesitar relleno, vas a necesitar también el velcro que te mostré o el botón, que es la segunda opción. Y también vamos a necesitar las cortinas. Las cortinas son fundamentales para que tú lo estés midiendo, sobre todo este brazo largo, puedas tomar la medida para abrazar tus cortinas. En mi caso, este cortinero no es tan grande porque no tengo muchas cortinas, simplemente va a abrazar 3 cortinas y pues es el tamaño promedio que te puedo mostrar. Ya te digo las medidas. Nuestro cortinero está realizado con un hilo de 2 milímetros de gruesor, como siempre es el que trabajo, que se llama macramé y es 100% acrílico. Y también está tejido con una aguja 3.5 milímetros. Te puede quedar más grande o más pequeño dependiendo del hilo y la aguja que utilices. Con esos materiales me ha quedado de ancho. El brazo nos mide 40 centímetros y de alto desde el sombrerito hasta el brazo nos mide 23 centímetros. Así que es un tamaño promedio. La lista de materiales la vas a encontrar aquí en la descripción del video, picas allí y encuentras la lista de materiales de los gramos que vas a necesitar para cada color.
¿Listo? Espero que lo realices conmigo, que arranquemos. Está dividido en dos partes, tutorial 1, tutorial 2, donde realizaremos primero la cabeza y el sombrero y luego realizaremos la bufanda y el brazo. Así que vamos a arrancar con nuestro cortinero y espero que te suscribas, que le des like, que comentes cómo te parece este proyecto para Navidad, que me escribas, te voy a estarlas leyendo siempre y cualquier duda con gusto en los comentarios o en Instagram. Aquí en la descripción del video encuentran mi enlace de Instagram, de Facebook y por allí también puedo despejarles dudas si es necesario. Así que arranquemos con nuestro tutorial de cortinero de muñeco de nieve. Y también, aparte de cortinero, también lo puedes usar como un cojincito decorativo sobre tu sofá o sobre el espaldar de tu mueble o de tu sofá. También queda perfecto así todo estiradito. Arranquemos. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a iniciar con la cabeza de nuestro muñeco de nieve o cortinero de nieve. Vamos a comenzar con el blanco, vamos a hacer toda su cabecita blanca. Y tengo aquí ya un anillo mágico y con él vamos a arrancar a hacer aumentos. La primera ronda que vamos a hacer es hacer los 6 puntos dentro del anillo mágico. Recuerda que en YouTube nos dan la opción de poder adelantar, poder dar para atrás o también colocar la velocidad mucho más lenta o mucho más rápida si la deseas. Ahí YouTube nos da esas opciones. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Seis aumentos, un aumento en cada lugar. Y al terminar nos deben de quedar 12 puntos. Este muñeco de nieve nos va a quedar hermoso. Pasemos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a trabajar un patrón. Y en todas las rondas vamos a trabajar un patrón. Yo les voy a indicar cuál va a ser. Y el patrón que les indique lo van a tener que repetir hasta que terminen la ronda. Vamos en esta ronda 3 a trabajar el patrón de aumento y luego un punto. Ese es nuestro patrón, aumento y un punto. Aumento y un punto. Y así nos vamos repitiendo por toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Porque ese es el patrón de esta ronda. En esta ronda te deben de quedar 18 puntos. Les voy a indicar el patrón de la siguiente ronda, que es la ronda número 4. En la ronda 4 vas a realizar el patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar. Cuando termines te van a quedar 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas. Vamos a hacer rondas de aumentos. Te voy a dar las indicaciones de los patrones de la siguiente ronda. ¿Listo? Para que lo podamos agilizar. En la ronda número 5, que es la que sigue, vamos a trabajar el patrón de aumento y 3 puntos. Y repetimos aumento y 3 puntos por toda la ronda. Te van a quedar en total 30 puntos. En la ronda 6, el patrón es aumento y 4 puntos. Repites ese patrón y al finalizar te quedan 36 puntos. En la ronda 7 vas a hacer aumento y 5 puntos. Ese es el patrón de esa ronda. Y te van a quedar 42 puntos. En la ronda 8 vas a hacer aumento
y 6 puntos. Aumento y 6 puntos. Repitiendo hasta terminar y te van a quedar 48 puntos. La ronda número 9 vas a hacer aumento y 7 puntos. Aumento y 7 puntos. Repitiendo. Al finalizar te quedan 54 puntos. La ronda 10, aumento y 8 puntos. Aumento y 8 puntos. Repitiendo hasta terminar y te quedan 60 puntos. En la ronda 11 vamos a hacer aumento y 9 puntos. Aumento y 9 puntos. Repitiendo ese patrón te quedarán 66 puntos. Aquí ya he terminado hasta la ronda 11 y vamos así con nuestra cabecita circular. Vamos ahora a trabajar la ronda número 12. En la ronda 12 vamos a trabajar 21 puntos, o sea que vamos a tejer y contar 21 puntos. Y cuando tengas los 21 puntos vas a hacer un aumento. Y ese es el patrón para esta ronda número 12. 21 puntos y un aumento. Lo vas a repetir 3 veces en toda la ronda hasta que termines la ronda 12. 21 puntos. Aquí llevo 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y ahora hago un aumento. Y lo mismo voy a repetir, me faltan 2 repeticiones. Al terminar te deben de quedar 69 puntos. Cuando terminemos la ronda 12, vamos a trabajar desde la ronda 13 hasta la ronda 23. Aproximadamente son 10 rondas en total, desde la 13 hasta la 23. Y ahí vamos a trabajar en esas 10 rondas estos mismos 69 puntos que nos van a quedar en esta ronda 12. Repito, desde la 13 hasta la 23. Trabajaremos los mismos 69 puntos. No vamos a hacer aumentos, sino vamos a trabajar punto sobre punto. Y ahí le vamos a ir dando altura a la cabeza. Vamos a bajar para que ya empiece a tomar más forma y vamos a también empezar a rellenar. Así se va a ver nuestra cabeza cuando ya tengamos las 10 rondas terminadas. Vamos a comenzar a hacer las rondas de disminuciones para empezar a cerrar nuestra cabeza. Vamos a hacer como un espejo de lo que hicimos de los aumentos, ¿listo? Donde terminamos aumentos, así mismo vamos a comenzar disminuciones. Esta sería nuestra ronda 24 y como hicimos en la ronda 12 de 21 puntos un aumento, acá vamos a hacer en la ronda 24 21 puntos. Vamos a ir trabajando los 21 puntos y vamos a hacer, cuando tenga los 21 puntos, una disminución. Este es el patrón para esta ronda. Lo repetimos 3 veces. 21 puntos, una disminución hasta terminar la ronda. Aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos. Y trabajaré una disminución. Volvemos a repetir 21 puntos, una disminución y nos van a quedar en total 66 puntos. Les voy a dar las indicaciones de las disminuciones. No se preocupen por colocar los ojitos porque la abertura que nos va a quedar al final en la cabeza va a ser suficientemente amplia para que podamos introducir la mano y colocar los ojitos. Entonces podemos terminar toda la cabeza sin problema y al finalizarla podemos colocar los ojos y rellenar si lo deseas. O si prefieres ir rellenando y luego pegar los ojos dependiendo de qué tipo de ojos tengas.
En mi caso vamos a terminarla toda y vamos luego a colocar los ojos y rellenar. En la ronda 25 comenzaremos a hacer 9 puntos, una disminución. Vamos a repetir ese patrón y te quedarán 60 puntos. En la ronda 26 vas a repetir el patrón de 8 puntos, una disminución. Lo repites y te quedarán 54 puntos. En la ronda 27 vas a hacer 7 puntos, una disminución. Lo repites y te quedarán 48 puntos. En la ronda 28 vas a hacer 6 puntos, una disminución. Lo repetimos y nos quedan 42 puntos. En la ronda 29 hacemos 5 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 36 puntos. La ronda número 30 vamos a hacer 4 puntos, una disminución. Repetimos 4 puntos, disminución y nos quedan 30 puntos para terminar. Bueno, ahí terminaríamos la cabeza. Miren, queda una abertura siempre grandecita por la que podemos rellenar. Dejamos una hebrita larga para poder coser la cabeza a la bufanda o a la siguiente pieza. Vamos ahora a colocar los ojos. Yo coloqué estos de 10 milímetros y los coloqué contando desde el anillo mágico, la ronda 14 y 15. Y le dejé 5 puntitos de separación entre ellos. Los colocamos bien arribita porque aquí vamos a poner la nariz y le vamos a hacer una gran sonrisa. Vamos a dejar la cabeza a un lado sin antes de rellenarla. Vamos a rellenarla que nos quede bien redondita, bien grandecita, bien rellenadita. Y vamos a pasar a el sombrero. Así nos ha quedado ya nuestra cabecita bien redondita y bien rellenadita. Vamos a realizar el sombrero y para el sombrero vas a tener que repetir las rondas que hicimos en la cabeza, pero el sombrero, te cuento que todo el sombrero lo vamos a realizar en media vareta o punto bajo alto. Así que vamos a repetir estas rondas que les voy a informar, pero teniendo en cuenta que todo el sombrero está tejido en punto media vareta o punto bajo alto. ¿Cuáles son las rondas que vamos a repetir? Vamos a repetir desde la ronda 1 de la cabeza hasta la ronda número 8. De la 1 hasta la 8. Tendrás que devolver un poquito el video o si escribiste o si ya tienes claro cómo lo hicimos y lo recuerdas, lo vas a repetir. Desde el anillo mágico con 6 puntos. Luego hicimos aumentos en cada una de las rondas ordenadamente, comenzando con aumento en todos los puntos en la ronda 2 y seguimos con aumento 1 punto, aumento 2 puntos. Recuerda que este es el patrón que repetimos en cada ronda, ¿no? Luego aumento y 3 puntos, aumento 4 puntos, aumento y 5 puntos y ya en la ronda 8, esta ronda última la hicimos de aumento y 6 puntos. En la ronda 8 debemos tener 48 puntos. 48 puntos, recuerda, en media vareta. Y a partir de ahí, cuando ya tengas esta base, te recomiendo que cada vez que tejas una de las rondas, lo aplanes en una superficie plana, sobre una mesa, lo vayas aplanando cada vez que termines las rondas, lo vayas acomodando para que nos quede plano. Si ves necesario el sombrero, puedes colocarle un cartón interno de este mismo diámetro, este círculo, o un acetato, lo que tengas en casa de este mismo tamaño en la parte interna, para cuando estemos rellenando, antes de rellenarlo, poder colocar esa base y que te quede plana la parte de arriba del sombrero, o simplemente dejarlo así como yo, sin nada internamente. Si lo tienes plano, solamente es ir aplanándolo sobre una superficie. Pasamos entonces a la ronda 9, cuando ya tengas estas 8 rondas. En la ronda número 9 vamos a trabajar esos mismos 48 puntos que ya tenemos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos.
solo en esta ronda, para que empecemos a bajar el sombrero, solo la hebra trasera. Desde la ronda 10 en adelante ya trabajaremos tomando todo el punto como siempre lo hacemos, y ya les indico desde la 10 hasta qué ronda trabajaremos con hilo negro y trabajando, recuerda, en punto media vareta, los mismos 48 puntos. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a tejer desde la ronda 10 hasta la ronda 15, 6 rondas de negro. Pero vamos a contar desde la ronda 9 hasta la 15, serían 7 rondas de 48 puntos. Aquí le introduje un circulito de cartón, si quieren lo pueden pegar con pegamento por dentro para que nos dé la parte plana encima. Y enhebré con rojo, voy a dejar el negro aquí pendiente porque seguiremos con unas rondas más para la aleta del sombrero. Y aquí con rojo voy a trabajar lo que son 2 ronditas solamente, la ronda 16 y la ronda 17 de estos mismos 48 puntos, para darle un bordito a nuestro sombrero con el hilo rojo. Simplemente voy a tejer con rojo 2 rondas. Cuando terminen las 2 rondas de hilo rojo, vamos a trabajar nuevamente con el negro y el rojo lo cortaremos. El negro vamos a usarlo en estas rondas de la aleta del sombrero, desde la ronda 18, y esta ronda 18 la vamos a trabajar solamente tomando la hebra delantera de los puntos de la ronda 17. Vamos a trabajar la hebra solo delantera. Y vamos a hacer un patrón de 7 puntos y un aumento. Aquí ya hice los 7 puntos, voy a trabajar ahora un aumento. Esto es lo que vamos a repetir por toda la ronda. 7 puntos, solo tomando la hebra delantera y un aumento. Aquí ya llevo 5, 6, 7 y un aumento. Y repito hasta terminar, y terminaremos esta ronda 18 con 54 puntos. Al terminar la ronda 18 trabajaremos la ronda 19 también con aumentos, pero ya tomando todo el punto de la ronda anterior. Vamos a trabajar la ronda 19 realizando 8 puntos y un aumento. Vamos a tejer 8 puntos, un aumento, repitiendo toda la ronda. Nos quedará al finalizar un total de 60 puntos. Para la ronda 20 trabajaremos el patrón de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos y hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir también toda la ronda hasta terminar y nos quedarán 66 puntos. La siguiente y última ronda que vamos a hacer, la ronda 21 de nuestro sombrero, vamos a realizarla para finalizar en punto bajo. Esta ronda vamos a realizar el patrón de 10 puntos y un aumento. Vas a tejer en punto bajo 10 puntos y cuando llegues a los 10 puntos tejes un aumento. Así le damos un terminado, un acabado a nuestro sombrero. Recuerda que debemos rellenarlo y coser por todo el bordito de la ronda roja. Este bordo es el que cosemos a la cabeza. ¿Listo? Lo ubicamos y cosemos ese bordo a la cabeza. Vamos a realizar, dejan una hebrita larga al terminar el sombrero para que lo podamos coser a la cabeza, ¿vale? Vamos a terminar esta parte 1 de nuestro cortinero de muñeco de nieve con la nariz y pasaremos a la parte 2 donde realizaremos la bufanda y el brazo extendido para abrazar a la cortina.
Vamos a realizar ahora la nariz para terminar esta parte 1 de nuestro cortinero. Vamos a realizar la nariz con un hilo naranja, el que tengas para realizarla, y dentro de un anillo mágico haremos la primera ronda. La primera ronda la vamos a hacer con 6 puntos dentro del anillo. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda 2 vamos a hacer el patrón de aumento y un punto y lo repetimos, aumento y un punto, aumento y un punto. En total hacemos 9 puntos. Nos quedan 9 puntos en la ronda 2. Esos mismos 9 puntos los vamos a repetir en la ronda 3. Vamos a tejer los mismos 9 puntos. Y volteamos el tejido por el derecho para trabajar. Voy a cerrar un poco más el anillo mágico. Voy a cortar la hebra. Volteo el trabajo. Y se nos va viendo de esta forma. Ahora desde la ronda número 4 vamos a trabajar también esos mismos 9 puntos y ya les indico hasta qué ronda los vamos a trabajar. Vamos a ir rellenando también. Realicé solo la ronda número 4 de esos mismos 9 puntos. ¿Listo? O sea que llevamos la 3 y la 4 de los 9 puntos en total. Vamos a hacer la ronda número 5. En la ronda 5 comenzaremos con un aumento y luego hacemos 2 puntos, 1 y 2. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Aumento y 2 puntos. Nos quedan en total 12 puntos. La última ronda, que es la ronda número 6, vamos a realizar esos mismos 12 puntos. Y ahí dejamos una hebrita larga para coser al rostro en medio de nuestros ojitos. Recuerda que esta pieza debe ir rellenada también. Y aquí estaríamos terminando ya nuestra parte 1 de nuestro cortinero. Vamos a pasar a la parte 2, donde vamos a trabajar lo que nos resta, lo que es la bufanda y también el brazo para abrazar a la cortina. Alista también el el velcro, que es el que ponemos en la punta del brazo de ambos extremos para que pueda pegar y abrazar a la cortina. Lo pegamos y se juntan ambas partes. O también puedes tejerlo mucho más largo y hacer un estilo de lazo amarrando a la cortina, pero yo prefiero utilizar el velcro. Vamos a pasar a la parte 2 alistando el resto de materiales y hilos. Nos vemos en la parte 2.